door. Trouble, stay away from my door. Trouble, come back, don't come around no more. Trouble, stay away from my door. Never stay away from my home. Never stay away from my home. Como dicen los chilenos, lo que pasa es que hoy día está todo nublado. Pues amaneció nublado, un poco frío. Ya vamos a arrancar la ruta hacia Puente Amarillo. Es una rutita corta, como de 25 kilómetros. Estamos buscando a ver si conseguimos. El cajero estaba dañado. Entonces a ver si conseguimos una caja vecina, le llaman ellos. Creo que esa, la que decía la señora, es hacia allá en la ropa, pero eso también está cerrado. Mira, esta es caja vecina. Si ves que tiene los logos, pero... Y esta es la que decía ella. Mira, cerrado. Vamos hacia Puente Amarillo, creo que se llama. Y allá al ingreso del Parque Pumalín, para ir a hacer algunos trekkings que parece que son muy bellos. Esta ya es la ruta saliendo de Chaitén, se acaba de despejar un poco y de subir la temperatura inmediatamente. No pudimos encontrar cajero, pero pues el clima perfecto, está haciendo sol pero el viento es frío. Y ahora la ruta pues totalmente plana, perfecta. Así como la ruta del día anterior fue la más difícil, esta definitivamente fue la más fácil. Casi como hecha a propósito para compensar la anterior. La ruta fue como recorrer un jardín cuidado con esmero. Los bordes de la carretera colmados de flores de un amarillo brillante que contrastaban de manera perfecta con el verde del pasto. Y a lo lejos, las imponentes montañas cuyos picos aún lucían sus blancos atuendos. Aquí llegamos a El Amarillo, se llama este pueblo. Suave la ruta, casi en bajada, viento a favor. Mejor dicho, perfecto. Y los paisajes bellísimos. ¿Qué tal los colores? El avión, el famoso avión. Según entiendo, aquí vivía alguien antes, hubo un tiempo que vivió gente ahí en ese avión. Esta es la entrada al Parque Pumalín, sector El Amarillo. Pero esto es una belleza, que mejor dicho, en un parque. Vamos a ir a acampar al camping de más alto, no me acuerdo, no sé, el camping, el Ventisquero se llama. Dice que son 10 kilómetros. Esto es como de película. Verdes bellísimos, como se fondo allá. No. ¡Ah! ¡Qué belleza! Ah, ¿qué tal? No. El Parque Pumalín es un espectáculo para los sentidos. Desde el sitio de registro son 10 kilómetros de una ruta maravillosa que terminan en el sitio de camping más bello en el que he estado en mi vida. Está grabo un poquito suelta. Lamentablemente acá no podemos usar el dron, pero porque se lograrían unas tomas espectaculares. Pero bueno, con lo que toca, con lo que hay, mejor dicho. Seguimos, creo que estamos como unos 3 kilómetros del camping El Ventisquero.
Últimos 3 kilómetros son por en medio de una selva de este tipo de árboles. No sé, la verdad, cuáles serán, pero es bellísimo. Y al lado del río blanco, que realmente es más bien chocolate. Bueno, llegamos. Aquí está la gente en full camping con eso fondo allá. Wow, ¿no? ¿Tremendo o qué? Uy. Y esta suavidad. Bueno, ¿no? Perfecto. Bueno, escojamos un buen spot. Andrea está armando, inflando su colchón con la técnica suiza, dice. Entonces nos compramos este terrenito aquí. Cuando se levanta uno, hace ¡burum! Y ¡cará! Tremendos nevados al fondo. Esta es la otra zona de camping. Aquí hay más cabañitas pues con sus mesas, que no cocinen como allí. Todo está súper bien mantenido, súper bien demarcado. Es impresionante. La entrada a este parque es gratuita. Así queda claro que las cosas más valiosas en la vida no tienen precio. Solamente hay que darle un tip al guardaparque por pasar la noche. Yo ya monté mi oficina aquí. Bueno, y aquí es donde sucede la magia. Cuidado, se cae. Mira, está cocinando. ¿Sí está cocinando? Es bueno para la gigantina, ¿no? El otro. Sí. Estamos esperando ansiosos por el resultado. Aquí ya quedó la salsa. Salsa italiana. Aquí está el manjar que hicimos. Un poco de pasta, un poco de atún, un poco de salsa italiana. El chef. El de la buena suerte. Y entonces reservamos una mesita en este restaurante. ¿Ustedes qué opinan de la vista? Y para cerrar con broche de oro, una buena lectura antes de dormir. Y a prepararnos para la ruta de mañana hacia Villa Santa Lucía. Al día siguiente conocimos a Miguel, un uruguayo que también andaba solo y decidió unirse a nuestro grupo. Desde ahora y hasta el final seguiríamos los tres compartiendo estas maravillosas experiencias. Por más que me esmeré en proteger los archivos, se me borraron accidentalmente todos los videos de la cámara GoPro de este día de ruta. Afortunadamente me quedaron las tomas del dron. Por ello decidí unir 2 días de ruta en este único video. Across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today.
Como le dije a Andreas en varias ocasiones, quien diga que la perfección no existe es que no ha venido a la carretera austral. I must admit to some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sense screaming